18 de julio de 2003. La policía de Cali, Colombia, entraba a un sucio departamento en el barrio El Cairo. El lugar se encontraba lleno de polvo y mugre, y había pocos muebles. El domicilio de Manuel Octavio Bermúdez, a quien habían aprendido esa misma tarde. Lo que encontraron allí, además de sus condiciones de vida decadentes, fue la prueba clave para su acusación: un maletín lleno de ropa de niño, específicamente una docena de prendas infantiles. En el maletín había también revistas de anatomía, un frasco de lidocaína, un conocido anestésico y una larga, gastada y resistente cuerda. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Manuel Octavio Bermúdez nació en 1961, en Trujillo, Valle del Cauca, Colombia. Los años 60 en Colombia fueron una época marcada por la violencia, en un periodo recordado por las disputas bipartidistas entre conservadores y liberales. Este enfrentamiento no se dio únicamente en las urnas, sino también en las calles. La toma de armas de parte de ambos bandos se dio de forma muy rápida y brutal, provocando que la sociedad en general, estuviera o no involucrada en el conflicto, sufriera altos niveles de violencia en la vida cotidiana. Dentro de esta suerte de guerra civil, el pueblo nunca salía ileso, como daños colaterales de las batallas entre conservadores y liberales, o incluso como parte de las estrategias de ambos bandos. Masacres enteras caían sobre pequeños poblados y comunas, sin previo aviso. En una de estas masacres fue que perecieron la madre y el padre de Manuel Bermúdez. El niño apenas había nacido, hacía algunos meses cuando quedó huérfano de un segundo a otro. ¿Cómo es que Manuel logró sobrevivir? Es un misterio, pero lo cierto es que luego de este episodio, fue adoptado por una mujer no identificada, que era dueña de una cantina local. Para ese entonces, la vida de Bermúdez se sumió en la miseria. Pasó hambre, frío y muchísima carencia, no solo material sino también afectiva. La mujer que lo había adoptado no era un alma bondadosa que se compadeció del pequeño niño, sino una persona fría y maltratadora que lo acogió por conveniencia económica. La cantina de esa mujer, donde ambos también vivían, recibía constantemente a personas marginales de la zona, y muchos estaban involucrados en el delito. La madre adoptiva de Bermúdez tenía un gran carácter y mucha fuerza, tanto física como psicológica, debido al constante trato con este tipo de personas. Eso también la volvía altamente violenta. Cada vez que el pequeño niño hacía algo que no era de su gusto, lo golpeaba brutalmente. Cuando Bermúdez tenía aproximadamente 5 años, la cantinera, perdiendo totalmente la templanza en medio de una discusión, lo arrojó por la ventana de un segundo piso. En esta caída, Manuel se fracturó una mano y una pierna. Nunca recibió atención médica, ni fue llevado a ningún hospital o médico del pueblo. La mala cicatrización de las heridas le otorgó una de sus más notorias características de por vida: cojera permanente, muy visible al caminar. Al enterarse de esto, una tía política del niño lo sacó de Trujillo y lo llevó hasta Palmira, también en Valle del Cauca, para darlo en adopción a una pareja que no podía tener hijos. Si bien nació un rayo de esperanza para Manuel con esta nueva posibilidad, pronto su vida volvió a verse truncada y teñida por la miseria. El matrimonio que lo adoptó era alcohólico. No tenían mucho dinero y eran violentos con el niño. Vivían de pensión en pensión, haciendo pequeños trabajos durante el día para poder pasar la noche en un cuarto diminuto. Cuando por fin conseguían hospedaje, dejaban solo a Manuel y se iban a gastar el resto del dinero de la jornada laboral en el primer bar que encontraran. Usualmente, luego de la borrachera, volvían a la pensión de turno a golpear a su nuevo hijo. La vida escolar del chico fue turbulenta. No tenía las mismas oportunidades que los demás niños, y el aprendizaje se le hacía complicado. Repitió primero, segundo, tercero y cuarto grado. Debido a esto, recibía brutales golpizas como castigo de parte de su padre. Entre esto y toda su previa experiencia de vida, Manuel se volvió una persona habituada a la violencia.
con un carácter hosco y agresivo. Su padre específicamente se encargaba de hacerlo sentir una persona incapaz, tonta, y de decirle que jamás llegaría a nada. Esto caló muy profundo en su personalidad y dejó severos traumas en él. A pesar de todos estos problemas, el tiempo transcurrió sin más sorpresas para Manuel, hasta que llegó a la adolescencia. En los primeros inicios de la pubertad, fue que se dio cuenta de que le gustaban los hombres. En encuentros a escondidas con sus compañeros de clase, descubrió que su disfrute se daba más con los demás muchachos que con las mujeres. En aquel tiempo, los pueblos rurales colombianos, sobre todo aquellos del sur, eran profundamente homofóbicos, y esto significó un problema para Manuel. El temor a una mala reacción por parte de familiares o vecinos lo llevó a ocultar su orientación sexual y lo acostumbró a mentir con frecuencia y a desarrollar mucha facilidad para ocultarse. Incluso ante sus amantes hombres, él no reconocía ser homosexual y se escudaba con diversas excusas para justificar sus actos. Presuntamente, para hacer más creíble esta mentira, fue que buscó casarse joven. La elegida sería una mujer llamada María, con quien tuvo 2 hijas, de identidad desconocida. Para 1985, Manuel Bermúdez tenía 24 años y se mantenía junto a su familia haciendo pequeños trabajos por los pueblos vecinos. Fue desde vendedor ambulante hasta jornalero. Cualquier empleo que se presentara, él lo tomaba. Fue por ese entonces que el hombre manifestó sus primeras ideas oscuras. Sus allegados decían que era un hombre huraño y que a veces parecía encerrarse dentro de su propia cabeza. Un día como cualquiera, se encontraba en el descanso de su jornada laboral y vio pasar un niño. La violencia que había recibido en su infancia y que permanecía oculta hasta entonces en su subconsciente, se hizo realidad por primera vez. Entabló una conversación con el niño y, prometiéndole un dinero a cambio de ayuda con su trabajo, lo llevó hasta un rincón oculto del pueblo. El pequeño, que nunca fue identificado públicamente, creyó el engaño, lo siguió de buena gana, y cuando Bermúdez estuvo seguro de que no había nadie alrededor, abusó de él. Pero este primer acto no saldría como el perpetrador planeaba. Unos vecinos lo encontraron y dieron alerta a la policía, por lo cual Manuel fue apresado. En ese entonces, Colombia sufría de muchos problemas políticos y sociales. El narcotráfico estaba a la orden del día y las fuerzas policiales ocupaban su tiempo persiguiendo y dando batalla contra los feroces carteles de la zona. A su vez, las guerrillas populares continuaban y las organizaciones paramilitares desestabilizaban los gobiernos y provocaban atentados con regularidad. Quizás este contexto explique por qué, a pesar de lo atroz de su delito, Manuel Octavio Bermúdez fue condenado a tan solo 25 días de prisión. El escándalo público terminó con su matrimonio y lo obligó a irse de Palmira. Desde aquel incidente, en 1985, Manuel desapareció del ojo público. Testigos dirían después que había vivido en Calcedonia y en Pereira, además de varios otros pueblos aledaños, siempre cerca del Valle del Cauca. Su vida no cambió mucho. Consiguió otras esposas, una para cada pueblo que frecuentaba, y tuvo algunos hijos más. Siguió trabajando como jornalero, como vendedor ambulante, como heladero o cualquier otra cosa que pudiera llamar a su puerta para ofrecerle un plato de comida al final del día. Económicamente, la situación no había mejorado ni para él en particular, ni para la gente de clase en general. No se sabe a ciencia cierta cuántas fueron sus víctimas, pero se presume que continuó abusando de niños al quedar en libertad, utilizando el mismo modus operandi que marcaba su psicopática personalidad. Les ofrecía dinero o un trabajo, los alejaba del pueblo y allí los ultrajaba. Hasta 1996, la vida de Manuel Octavio Bermúdez no tuvo grandes cambios, pero algo muy oscuro estaba por cambiar su manera de cometer sus fechorías. Entre 1997 y 1999, empezaron a encontrarse cuerpos de pequeños en los cañaduzales. Estaban descompuestos, con signos de tortura y abuso, y la causa del deceso fue determinada, en todos los casos, como asfixia. Esos 3 cuerpos iniciales permanecen como NN, aunque a 2 de ellos sus familiares sí los identificaron.
Las víctimas eran en todos los casos varones, y ninguno superaba los 13 años de edad. Si bien las características de los cuerpos y sus condiciones de fallecimiento eran similares, la policía no los asoció en un primer momento. Nadie buscaba a Manuel Bermúdez, ni a ningún otro potencial asesino en serie. Pero si bien a nadie parecían interesarles particularmente los descubrimientos, Bermúdez no estuvo en libertad por mucho tiempo. Después del hallazgo, en 1999, la policía lo encontró merodeando cerca de un niño. La actitud de Manuel era sospechosa, y la policía intervino. Entre el cargo inicial y el altercado que el hombre tuvo con los efectivos policiales, cuando intentaron detenerlo, esta vez sí se ganaría una estadía más larga en la cárcel. No hay registros exactos sobre la condena que le dieron, pero se sabe que habría sido algunos años si la suerte no hubiera estado de su lado. Y es que en el 2001, con tan solo 2 años de sentencia cumplida, el sujeto fue liberado. No fue decisión de la justicia, sino casi por casualidad. La cárcel en la que residía Bermúdez estaba en el pueblo de Bolívar, en Cauca, y fue repentinamente tomada por las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas fue una célula guerrillera de gran importancia en la región. Era un grupo de orientación marxista-leninista que para el año 2001 hacía más o menos 37 años que existía y que medía sus fuerzas con el gobierno y los paramilitares. La toma del pueblo de Bolívar fue sangrienta y la batalla por su conquista duró unas 18 horas. Entre los varios daños colaterales, sucedió que las bombas y los explosivos tiraron abajo las paredes de la cárcel, dejando escapar a casi todos los presos que allí se encontraban, entre ellos, por supuesto, a Manuel Bermúdez. En su celda, los investigadores encontraron un libro y numerosos recortes de diario relacionados con Luis Alfredo Garavito, un hombre contemporáneo a él, conocido por ser el mayor asesino en serie de niños en Colombia. Esta fascinación alarmó a los policías, pero decidieron no hacer nada al respecto. Nadie se preocupó por traer a los presos de vuelta a su castigo. Nadie los buscó. El hombre volvió a su vida normal, como si nada hubiera pasado. Visitó a sus familiares en cada pueblo, tomándose fotografías con ellos y viviendo el día a día, como cualquier otro sujeto. Los testigos dicen que fue la época más feliz de su vida, mientras el monstruo de los Cañaduzales vivía aparentemente tranquilo. Los habitantes de Palmira y los pueblos aledaños no paraban de encontrarse con más cuerpos. El 30 de diciembre de 2001, los vecinos hallaron a un niño, desaparecido hacía 2 días, Javier Sánchez Fernández, de 11 años. El 14 de febrero de 2002, también en Palmira, un segundo niño de unos 9 años apareció dentro de los Cañaduzales. Este cuerpo no pudo ser identificado, por lo que las autoridades locales supieron que sería de un pueblo vecino. Sin embargo, los registros no indican que nadie haya ido a buscarlo. El 1 de abril de ese mismo año, otra vez en Palmira, encontraron a José Eber Sinistierra, de tan solo 13 años. El 9 de abril, en la hacienda Cascajal, aparecieron los restos de otro niño no identificado, presumiblemente de un pueblo vecino. El 27 de julio, 3 meses después, fue hallado en Tulúa Edwin Andrés Pérez, de 12 años. El 13 de diciembre, fue el turno de 2 cuerpos en lugares cercanos de Palmira. Eran de Miguel Ángel Arcede, de 11 años, quien había desaparecido un mes atrás, y Naún Candelo. Empezando el año 2003 en Palmira, el 15 de enero, fue hallado Carlos Alfonso Fajardo Morcillo. 10 días después, el 25 de enero, en Hacienda Cascajal, fue hallado Cristian Fabián Torres, de 9 años, quien había desaparecido el 10 de diciembre de 2002. Pasarían 3 meses para que apareciera otro cuerpo. Fue el 19 de abril, en Yotoco, que se hallaron los restos de José Miguel Figueroa, un niño de 12 años. El 16 de mayo, también en Pradera, se encontró a un tercer niño no identificado. Y apenas 10 días después, el 26 de mayo, en el mismo lugar, se identificaron los restos de José Enrique Rodríguez, de 13 años. Y para terminar con la fatídica lista, que se conoce al día de hoy, el 11 de junio, en la vía al corregimiento de Tablón Pradera, fue encontrado Luis Carlos Galvis. Durante el periodo de hallazgos de estas víctimas, fue que algunos medios comenzaron a apodar al autor el monstruo de los Cañaduzales. Se empezó a sospechar
que había un mismo autor detrás de todos los crímenes. Las autoridades tomaron nota de todos estos casos, pero un factor clave los volvía inútiles. Para descubrir al asesino, pensaban que el autor de estos crímenes era nada más ni nada menos que Luis Alfredo Garavito, aquel criminal del que Bermúdez coleccionaba artículos en su celda de prisión. La urgencia por apresar a Garavito cegó a los agentes, que no vieron las diferencias en el modus operandi de estas víctimas y las del otro asesino. Un buen día de ese año 2003, Luis Alfredo Garavito fue arrestado y todo el Valle del Cauca respiró aliviado. La sorpresa sería terrible cuando vieron que los asesinatos en Pradera y aledaños seguían ocurriendo. Ahora sí, las autoridades no podían sino trabajar día y noche hasta encontrar al segundo asesino suelto. Las fuerzas policiales comenzaron un proceso de investigación álgido y minucioso que duró varios meses. Entonces se dieron cuenta de que había rasgos comunes a todos estos crímenes que no coincidían con los de Garavito. El perfil de las víctimas eran niños varones de entre 6 y 12 años, siempre de bajos recursos. Presumiblemente, el asesino escogía a estos niños porque sabía que las familias pobres tenían menos herramientas de acceso a la justicia para denunciar la pérdida de sus hijos. En cuanto a los decesos, todos fueron por asfixia. Los cuerpos se encontraban con cordones alrededor de la garganta. También en los cuerpos se encontraban restos de ungüento y medicamentos tópicos sobre la piel. Y por supuesto, eran encontrados dentro o cerca de las áreas de cañaduzales. A pesar de haber unido todos estos cabos, las autoridades no tenían idea de quién podía ser el asesino. Entonces, una ingeniosa y valiente idea afloró. Irían a visitar a Garavito a la cárcel para sacarle información y consultar su opinión. Un criminal podría ayudarlos a descubrir a otro. No se sabe si fue a cambio de beneficios materiales, por ego o por mero aburrimiento, pero la descabellada idea salió bien y Garavito colaboró. Les pidió a las fuerzas fotos de todos los niños, de los lugares del hallazgo y las carpetas de investigación, y estudió todo el material con atención. Llegó a la conclusión de que el asesino era un hombre de bajos recursos. No era rico, sino alguien que vivía con aquellas criaturas que asesinaba. También aventuró que no era un extraño, sino que vivía en la región del Valle del Cauca, ya que parecía conocer profundamente los lugares en los que cometía los crímenes y cómo evitar ser capturado. Con esto en mente, los oficiales de policía decidieron investigar exhaustivamente a los vecinos de la región, pero la verdad no salió a la luz de la mano de la policía, sino de una víctima. La fecha no es clara, pero sucedió a finales de mayo de 2003. Un niño, que por su seguridad permaneció sin identificar a los medios, fue a la policía y contó una desesperante situación. El monstruo de los cañaduzales había intentado abusar de él. El niño tenía apenas 12 años y paseaba por la calle cuando un heladero ambulante lo detuvo. Le ofreció ayudarlo a cortar unos cañaduzales por 20,000 pesos colombianos. El niño, cuya familia vivía en la pobreza, aceptó pensando que se trataba de un jornal cualquiera, pero no lo era. Una vez dentro del cañaduzal, el hombre le dijo que debía ponerse un ungüento contra los mosquitos y que se quitara la ropa. En ese momento, el niño sospechó que algo malo estaba ocurriendo. Su madre, que había leído los periódicos, le había advertido que se cuidara y que no confiara en los hombres extraños. La duda en los ojos del niño la percibió el monstruo y procedió a atacarlo para intentar reducirlo, pero el niño lo enfrentó y no sabía cómo logró escapar hacia dentro de los cañaduzales, en los que se escondió por horas, mientras oía a su captor gritar su nombre. El sujeto en algún momento se cansó y, quizás convencido de que el muchacho no diría nada, se fue. Pero el niño acudió con su madre a la policía y realizó un retrato hablado del heladero, además de que su profesión, además de que dijo su actividad, y un detalle muy importante, que era cojo de una pierna. En Pradera había solo una empresa de helados, y allí fueron los oficiales de policía a pedir el currículum de todos los empleados que tuvieran. Encontraron rápidamente a Manuel Octavio Bermúdez. Su foto era idéntica al retrato hablado, y en la heladería les confirmaron que era cojo. También les dijeron a las fuerzas que era heladero ambulante y que no trabajaba en ningún local. Al día siguiente, montaron guardia por las calles para encontrarlo, y el sujeto no tardó mucho en aparecer. Iba cojeando y gritando sabores de helados y precios.
Los policías lo detuvieron y solicitaron sus documentos. Al verlos, confirmaron que él era Bermúdez y lo arrestaron. Él no opuso resistencia. Una vez en la comisaría, revisaron la maleta que llevaba y el contenido lo sorprendió. Había más de 15 fotografías de niños de entre 6 y 12 años, muy claramente recortadas de documentos de identidad. Además encontró una soga y un frasco de medicamento desconocido, junto con jeringuillas. Esta maleta fue prueba suficiente para dejarlo en custodia mientras la policía iba a su domicilio con una orden de allanamiento. El domicilio era un cuarto de pensión. Estaba sucio y deplorable. Un colchón hacía de cama, casi no había muebles, y todo despedía un olor terrible. Dentro de un cajón encontraron otro maletín similar al que el hombre llevaba consigo en el momento de su detención. Al abrirlo, ya no había dudas de nada. El hombre tenía guardada la ropa interior de todos los niños que había ultimado, revistas de anatomía, una soga resistente y otro frasco de lo que posteriormente sería identificado como lidocaína. Ante tanta cantidad de pruebas, lo llevaron detenido oficialmente. El hombre juraba que no sabía nada, pero la policía tenía una idea de cómo hacerlo hablar. Fue entonces cuando, camino al juzgado, tomaron la vía de los Cañaduzales. Manuel Octavio Bermúdez observó por la ventana y su ego habló por él. Yo soy el monstruo de los Cañaduzales, del cual hablan en la prensa. De hecho, aquí cerca hay una de mis víctimas. Podemos ir y buscarla. Los agentes frenaron la camioneta en la que viajaban, esposaron a Bermúdez y lo hicieron bajar. Pero al poco tiempo de andar se hizo de noche y la policía no ignoraba que a esa hora andaban por los Cañaduzales las guerrillas y los paramilitares, así que decidieron irse y volver al día siguiente. Esta vez sí, a plena luz del sol, encontraron a la última víctima del monstruo, un niño de 12 años, llamado Luis Carlos Galvis, que yacía entre las cañas. Era 11 de junio del 2003, y aquel cuerpo fue el último hallado luego de tanto tiempo. En el año 2004, Manuel Octavio Bermúdez fue juzgado en un procedimiento abreviado por la justicia colombiana. Únicamente se le procesó por el asesinato del último niño encontrado, Luis Galvis, y por la tentativa de homicidio del niño que escapó para delatarlo. El resto de sus crímenes fueron catalogados como no probados, más allá de que Bermúdez se confesó su autor. Según él, sus víctimas eran 21. La pena fue de 26 años y 8 meses de prisión. A Bermúdez se le catalogó como un psicópata. Tenía evidentes desviaciones mentales, pero era totalmente consciente de sus actos criminales y de su maldad. También se confirmó, por su propio testimonio, que admiraba a Luis Alfredo Garavito, el criminal más peligroso de Colombia. Estaba orgulloso de ser el número 2. Desde entonces y hasta el día de hoy, el monstruo de los Cañaduzales cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Valledupar, la misma en la que se encontraba encerrado Luis Garavito, con quien charlaba en sus momentos de recreación sobre tópicos que un ser humano común y corriente no puede siquiera asimilar con normalidad. Lamentablemente, entre el año 2025 y el año 2030, el monstruo de los Cañaduzales podría volver a estar en libertad. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.